Buenas tardes. El Centro de Estudios en Derecho Penal y Económico y de la empresa CETPE cuentan esta tarde con la participación del profesor doctor Juan Antonio Lascurain Sánchez, quien acaba de disertar un tema de sumo interés actualmente en el Foro Nacional, que es los programas de cumplimiento normativo y su trascendencia en la responsabilidad penal individual y de las personas jurídicas. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Profesor, dos preguntas puntuales a propósito de la conferencia que nos ha brindado. La primera es para saber si es que usted está a favor o en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y qué tan útil podría resultar denominar a dicha responsabilidad del ente penal o administrativa. Sí, la segunda pregunta me ayuda a matizar la respuesta a la primera. A mí me parece útil, me parece que existe una necesidad preventiva descubierta por el mundo anglosajón, lo de hacer responder a los colectivos, singularmente a las empresas, de los delitos que se produzcan en su seno, en su favor y con su tolerancia. Y me parece que hay un déficit de prevención al que no alcanza el sistema de responsabilidad penal individual, ni siquiera con los cada vez más sofisticados y avanzados sistemas de imputación por omisión. Es decir, yo creo que necesitamos un sistema de responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas. Debería ser un sistema penal, así es como se llama en España, debería ser un sistema administrativo, que es como lo denomina la legislación peruana. Bueno, a mí me parece que ni una cosa ni otra. A mí me parece que el legislador penal español, el legislador español hubiera hecho bien en sacar este tipo de responsabilidad del mundo penal. Me parece que en este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas existe una debilitación no inconstitucional del principio de culpabilidad. Y este tipo de debilitaciones posibles, porque no está el trasfondo de la cárcel, es mejor sacarlas del mundo del derecho penal para evitar posibilidades de contagio y dejarlo de un mundo no penal. Pero en segundo lugar, no me convence la denominación de la legislación peruana, la denominación administrativa. Yo creo que asociamos tradicionalmente la responsabilidad administrativa sancionadora a algo distinto, mucho más ágil, no judicializado, a infracciones que sancionan la administración. Yo creo que lo que tiene el sistema italiano o el sistema alemán o el sistema peruano es algo mucho más sofisticado y garantista que la idea a la que asociamos la responsabilidad administrativa. Profesor, y ahora un tema que ha generado mucho debate en España y que dentro de poco, desde enero de 2018 que va a estar vigente nuestra ley, va a generar mucho debate en el Perú, es la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. ¿El oficial de cumplimiento debe responder penalmente? ¿Se le delega algún deber de garantía? ¿Cuál es la posición del oficial de cumplimiento en relación a la comisión del delito en el seno de la empresa? ¿Responde por su no evitación? ¿Responde por la supervisión? ¿Podría ilustrarlo, por favor? Bueno, este es un tema muy interesante desde dos perspectivas. Desde la perspectiva teórica, como penalistas, cómo interpretar una responsabilidad justa del compliance officer. Y luego, bueno, esto no nos debemos olvidar, esto es un problema que está afectando a muchos oficiales de cumplimientos en concretas empresas que están realmente preocupados por si un defectuoso cumplimiento de su misión podría acarrear responsabilidades penales en relación con delitos de terceros no evitados. A su pregunta, que es muy interesante. Primero, bueno, la primera reflexión que tendríamos que hacernos es ¿qué hace un compliance officer? Si el compliance officer hace fundamentalmente labores de asesoramiento de cumplimiento y labores policiales en relación con el cumplimiento, a mi juicio, no es un garante, no es el encargado del empresario de velar porque no se cometan delitos, porque no haya riesgos hacia terceros. Yo creo que su labor es más bien la del policía. Él tiene un deber de recibir denuncias, de tomar medidas cautelares, de investigar esas denuncias. Pero ese deber no es un deber de garantía, que yo creo que es el escenario propio de la participación por omisión.
Esto es muy importante por lo siguiente. Yo creo que la participación por omisión supone que alguien que no tiene un deber de garante, pues si tiene el deber de garante, a mi juicio, tendría responsabilidad a título de autor. Alguien que no tiene un deber de garantía, sino que tiene otro tipo de deber menos intenso, incumple ese deber y debido a la omisión que instrumentaliza ese incumplimiento del deber, facilita, posibilita el delito de un tercero. Es la típica responsabilidad del policía. Esto es tranquilizador para el compliance officer de buena fe, porque eso significa que solo podrá tener responsabilidad penal en relación con los delitos de terceros en los casos en los que actúe con dolo respecto a delitos que se están cometiendo o delitos futuros. Es decir, si un oficial de cumplimiento se le denuncia que se está cometiendo un delito que se va a cometer y él dolosamente no investiga, no lo evita, no toma ninguna medida cautelar, la omisión de su deber supondrá una participación en el delito de un tercero, pero solamente en estos supuestos, a mi juicio. Profesor, y la última pregunta es orientada al estado actual de la producción científica del profesor Mascurain. Actualmente, profesor, ¿qué líneas de investigación está siguiendo? ¿Alguna próxima publicación? Sí, bueno, a mí tradicionalmente me han interesado dos campos penales. Uno es el derecho penal económico. Yo hice mi tesis doctoral sobre la responsabilidad penal en relación con la prevención de los accidentes de trabajo. Y dos, también porque históricamente tuve la suerte de trabajar como letrado del Tribunal Constitucional y ya desde antes me interesó siempre mucho la política criminal. Cómo debemos configurar en un Estado democrático un derecho penal que sea justo. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo podemos controlar esas normas? Y hacia el futuro, esto es básicamente los temas, las áreas en las que he trabajado, y hacia el futuro son las áreas en las que quiero seguir trabajando. Y por responder a la concreción de su pregunta, ahora quería realizar tengo en marcha la redacción de un pequeño libro que se llama Política criminal en el Estado democrático, ¿no? Que intenta indagar acerca de cuáles son los principios penales que se infieren de los valores propios de un criterio de legitimación democrática y a partir de esos valores destilar cuáles son los principios y por qué son los propios de un derecho penal democrático. En mi segundo alma, que es el alma del derecho penal económico, quiero seguir indagando en los temas que tienen que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su doble frente. Intentar entender cómo es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español y a la vez cómo debería ser, y el otro frente que es ese problema visto desde antes, seguir indagando cómo hacer buenos programas de cumplimiento que ayuden a las empresas a cumplir con su deber penal. En esta segunda línea de trabajo estamos actualmente trabajando, Adán Nieto y yo, en la segunda edición del Manual de Cumplimiento Penal de la empresa. Profesor, muchas gracias. Nada, muchas gracias, ha sido muy agradable tener este conversatorio y insisto en que estoy encantado con esta experiencia. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto.